Hola, hola. Hola a todos. Estoy probando el micrófono, la conexión. En cuanto se vaya conectando gente, si me pueden decir si me escuchan bien. Hola, hola. ¿Se me escucha? Muy bien. Si me escuchan bien, voy a empezar nomás. Me voy a presentar primero. Eh, Me llamo Alexis Holgado, soy ingeniero electromecánico. Estoy estudiando eh, en Waseda, en la Universidad de Waseda, acá en Tokio. Hice mi máster en robótica, lo terminé en abril de este año y ahora estoy en el doctorado. Así que es un largo camino, ya hace 3 años y unos meses que estoy en Japón. Les voy a contar un poco de las becas del Ministerio de Educación que ofrece el Ministerio de Educación de Japón para venir a estudiar. Y bueno, toda la información que voy a decir obviamente es como una opinión personal y experiencias personales, y mucho pueden encontrar en la página estudiaenjapon.com, que es una nueva página que están haciendo en la embajada, recopilando becas y todo. Así que bueno, veo que se juntó mucha gente más. Me presento rápidamente de nuevo, soy Alexis Holgado, ingeniero electromecánica. Estoy estudiando un doctorado en robótica en la Universidad de Waseda. Waseda es bastante conocida en el ambiente de robótica, ya que fue la primera universidad en que se desarrolló en los años, a finales de los 60, se desarrolló el primer robot humanoide, que de hecho los tengo justo atrás mío. Ahora son medio piezas de museo. El Wabot 2, que toca el piano allí, y el Wabot 1, que camina y agarra cosas. La página para estudiar en Japón, para buscar información de las becas, se llama estudiaenjapon.com. También pueden resolver muchas de sus dudas en la página de la Embajada de Argentina en Japón, o en los foros. Bueno, hablé un poco de Waseda. Hoy tengo todo mi machete acá, así que tengo muchos temas para hablar. Primero voy a hablar de cómo conseguir la beca, o sea, la prebeca, digamos. Después voy a hablar de la llegada a Japón, cómo se llega, cuestiones como alojamiento, trámites, de todo. Después voy a hablar de la vida en Japón, gastos, comidas, transportes, alojamientos, algo de sociales, recreación y turismo. Finalmente voy a hablar de la vida académica, o sea, cómo es el día a día, qué se ofrecen, qué cursos se ofrecen, cuáles actividades extracurriculares se pueden hacer en general en las universidades japonesas, que ofrecen bastante. Estoy adentro de la universidad, están empezando las clases ahora a las 9, es sábado, aquí en Tokio obviamente es sábado a la mañana. Buenas noches para todos entonces. Y bueno, disculpen si a veces hay algún ruido de fondo. Ok, empezando con el tema de la prebeca. Digamos, ¿qué tipos de becas hay? En general, hay muchos tipos de becas que lo pueden ver desde la página de la embajada, pero unas de las principales serían la beca de pregrado, como para venir para estudiar o una carrera universitaria directamente, que son 4 años o más, y después hay unas para unas carreras técnicas, unas carreras cortas de 2 años. Ese es un tipo de beca de pregrado, y después hay otro tipo de beca de posgrado, que es en la que estoy ahora. Voy a hablar más un poco de la beca de posgrado, que es de la que más sé, porque estoy en ella ahora. Básicamente, uno para aplicar esta beca necesita un poco de tiempo, ya que se aplica, por ejemplo, en estos meses, y recién uno viaja en abril del año que viene. Entonces, tiene que tener en cuenta los tiempos. Después, hay algunos exámenes que hay que pasar. Más que nada hay un examen de inglés, que es muy importante, que todos los que se postulan lo tienen que pasar. ¿Por qué el examen de inglés es importante? Porque el japonés no es necesario, en principio, para la beca.
Entonces uno puede llegar a Japón, no sabe hablar japonés, pero con algo se tiene que comunicar, entonces el inglés es sumamente necesario. Después, otros requisitos que tiene la beca es la beca de posgrado. Uno tiene que ser menor de 35 años al momento de aplicar para la beca. No, al momento de viajar en la beca, perdón. O sea, si uno viaja el año que viene, tiene que ser menor de 35 años en ese momento. Después, el otro requisito principal es tener un título de grado, una carrera universitaria. Y el tercer requisito es tener un proyecto de estudios que, bueno, se relacione, aunque sea tangencialmente, con su carrera universitaria, que sea serio, y tiene que cumplir, el proyecto de investigación tiene que cumplir, en mi opinión, dos principales factores, digamos. Uno es por qué uno viene a Japón a hacerlo y no a otro lado. Eso quiere decir, bueno, o sea, se me ofrecen otras becas para Estados Unidos o para otro lado, ¿por qué mi proyecto es mejor hacerlo en Japón? ¿Por qué lo tengo que hacer en Japón? Después, el segundo factor que tiene que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta al presentar el proyecto, es que en qué va a ayudar mi proyecto a la Argentina. O sea, la beca está pensada como para que uno estudie en Japón, luego vuelva a Argentina y aporte lo que ha estudiado, ¿no? Entonces, bueno, esas son las dos principales cuestiones que, en mi opinión, tiene que cumplir el proyecto. Por otro lado, dije que el proyecto tendría que estar relacionado a la carrera universitaria, pero puede estar relacionado de una manera más o menos tangencial. Por ejemplo, tengo un amigo, Gastón San Cristóbal, que es economista y estudió un posgrado en transporte acá, o sea, el transporte japonés, cuestiones de trenes, de transportes de personas dentro de las grandes ciudades, y lo estudió desde un punto de vista más económico. Entonces puede estar, el tema que uno elige puede estar relacionado a su carrera, pero no directamente. Otra becaria que vino conmigo, Florencia Benier, también es economista y ella está estudiando, por ejemplo, bueno, acaba de recibir su máster en generación de biogás. Entonces puede ser que tenga que ver con lo que uno estudió, pero de una manera medio indirecta. Me vuelvo a presentar, soy Alexis Holgado, terminé un máster en robótica en abril de este año, gracias a la beca del Ministerio de Educación de Japón, las becas MEXT, y ahora estoy haciendo un doctorado en robótica en la Universidad de Waseda en Tokio. Hablé un poco de las becas, de qué hay que cumplir para presentarse la beca. Después voy a hablar de qué pasa cuando uno llega a Japón, la vida en Japón, vida académica, de todo un poco. Volviendo un poco al tema de estudio, para presentarse la beca, se requieren también cierta flexibilidad en este proyecto de estudio, porque uno cuando llega a Japón y se contacta con el profesor y está en el laboratorio, el tema puede cambiar y es muy factible que cambie. Entonces, está bien que uno no se case completamente con su tema de estudio, sino que lo considere como, no sé, un tema general, algo a lo que apuntar, digamos. Por último, me parece que es muy importante tener cierta pasión por Japón para presentarse a las becas, porque, bueno, nada, no sé, o sea, me he encontrado con gente, quizás no argentinos o de otro lado, que tienen la beca y quizás no están tan contentos. ¿Qué puede pasar? Pero bueno, sirve si uno llega a Japón ya con una idea más formada y tiene cierta pasión por el país, por el idioma, etc. ¿Hay que saber japonés para venir? Repito, no es necesario. Acá uno aprende a los golpes, si no hay problema. Es conveniente saber, sí, claro. Inglés es completamente necesario porque un idioma para comunicarse tienen que tener. Ok, entonces para cerrar el tema de las presentaciones de las becas, les cuento más o menos cómo son los pasos, ¿no? Uno, bueno, primero obviamente se decide a presentar a la beca. Entonces
Entonces va a la página de la embajada, se fija todos los papeles necesarios, junta todos los papeles, ese es el segundo paso. Después se rinde el examen de inglés, se presenta el proyecto también, el proyecto de estudio. En general son, no sé, 3 o 4 profesores o personas de la embajada de muchos campos que se fijan. Pasaron unas señoras y estaban hablando medio fuerte. Se presenta el proyecto. Después, una vez que se presentó el proyecto en la embajada, bueno, hay que esperar un cierto tiempo para recibir la respuesta, el ok, o bueno, quizás presentarse el siguiente año. El paso siguiente sería contactarse con las universidades y con los profesores, porque una vez que uno recibe esta beca, tiene que especificar a qué universidad va a ir finalmente. Entonces ahí se contactan con los profesores y bueno, básicamente es por mail, puede ser, se les manda un mail diciendo que uno está interesado en unirse a su laboratorio. Los laboratorios acá funcionan como pequeñas empresas, o sea, están dispuestos siempre a recibir a gente, a alumnos. Los becarios del Ministerio de Educación de Japón también son bastante queridos por los profesores, son alumnos muy seguros. Entonces, bueno, uno se contacta con estos profesores, algunos, 2 o 3 o 1 quizás, les dicen que sí, les mandan una carta de aceptación y con esa carta de aceptación, bueno, se terminan los papeleríos necesarios para la beca y finalmente se viene a Japón. Hay 2 fechas para venir a Japón. Se puede venir en abril, el año lectivo comienza en abril, así que conviene dentro de lo posible venir en abril. Y después se puede venir a lo que es mitad de año del año lectivo, que es en octubre. Ahí empieza la segunda mitad del año lectivo. Pero uno está medio a caballo con los semestres de la universidad. Una última cosa a tener en cuenta, la beca de posgrado, el máster en Japón dura 2 años, pero la beca, por ejemplo, puede durar 3 años porque uno llega y los primeros 6 meses son de japonés. En los primeros 6 meses o el primer año, uno puede estudiar japonés en la universidad. Casi siempre ofrecen cursos y son muy buenos, son muy profesionales. Los cursos que ofrecen están acostumbrados a enseñar a extranjeros también, entonces uno termina aprendiendo japonés. Entonces, tiene que considerar que quizás el primer año se pierde o se invierte en aprender japonés, aprender un poco cómo moverse dentro de la universidad y luego uno entra al máster. Entonces, pasando al segundo tema de la llegada a Japón, por ejemplo. Uno llega a Japón, llega a algún lugar, a un primer alojamiento, que probablemente lo pueda arreglar con la universidad. La universidad provee residencias para estudiantes que en general son baratas. No siempre están cerca de las universidades, paradójicamente. A veces pueden estar a bastante tiempo de la universidad, quizás 40 minutos o 1 hora, que es bastante normal en Japón viajar. Y entonces, bueno, el primer alojamiento puede variar, cada uno tiene requerimientos diferentes, o sea, algunos puede estar contento con una habitación compartida, con baño compartido, cocina compartida, otros no. Entonces, bueno, esto depende de cada persona, los costos varían también bastante. Como para que se den una idea, bueno, después voy a hablar de lo que es gastos versus ingresos de la beca, así que por ahora más o menos tiro un número. Un alojamiento en Japón de una habitación chica, en Tokio estoy hablando, puede salir, no sé, 400, 500 o más dólares. Entonces, bueno, uno llega a Japón la primera vez, está en el primer alojamiento y quizás no se queda por tanto tiempo. Uno puede cambiarse de las residencias de estudiantes, más si se viene en beca de posgrado, en donde, bueno, uno ya es un adulto y puede tomar sus decisiones. Y lo siguiente
que hay que hacer son los primeros trámites, en donde después de llegar a Japón, básicamente al entrar en el país a uno le dan una cosa que se llama Zairyu-Kar. La Zairyu-Kado es como el DNI japonés. Uno llega con la beca de la embajada, tiene ciertos papeles, ciertas cartas y ya le dan el documento directamente en el aeropuerto. Después, si uno tiene suerte, según el laboratorio, se le puede asignar un senpai, un alumno de nivel superior, que lo va a ayudar a hacer muchos trámites. Yo, en mi caso, tuve un buen amigo, se llama Andrei Yasutomi, y es brasilero, y él me ayudó, por ejemplo, en todos los primeros pasos de trámites que hay que hacer en la universidad. Hay que darse de alta en la universidad, agarrar un ID universitario. En el alojamiento a veces hay que firmar ciertos papeles. Después en la universidad también hay que... En la universidad no, en la municipalidad donde uno vive hay que registrarse. O sea, básicamente uno va a la municipalidad del barrio, cada barrio tiene su municipalidad, y se da de alta como habitante de esta municipalidad. Y al mismo momento uno se da de alta en el seguro social, el seguro de salud. El seguro de salud japonés normal es bastante bueno, es barato. Bueno, no es barato, va en relación a los ingresos que uno tenga. Y como la beca no se considera un sueldo, o sea, los becarios tenemos casi nada de ingresos, entonces el seguro de salud pasa a ser bastante barato. En cuanto uno empieza a tener ingresos, el seguro de salud aumenta un poco, pero aún así es bastante bueno, cubre un 70% de todos los gastos médicos que uno tenga. A mí no me tocó probar por ahora, gracias a Dios, nada serio, digamos, pero uno puede ir a cualquier clínica u hospital de barrios y hacerse ver. Entonces uno se da de alta en la municipalidad, se da de alta en el seguro de salud, y luego, si se muda, tiene que hacer lo mismo. Bueno, en realidad, primero se da de baja en una municipalidad y se da de alta en la siguiente. Es bastante burocrático todo en Japón, pero así está ordenado también. Me presento nuevamente. Soy Alexis Holgado, estoy estudiando un doctorado en robótica, acabo de terminar. Bueno, ok, ahí estoy back. La conexión parece que me puso en pausa un segundo. Estoy estudiando un doctorado en robótica, acabo de terminar el máster en robótica en la Universidad de Waseda, en Tokio. Hablé un poco de cómo presentarse la beca, qué pasa cuando uno llega a Japón. A ver, ¿qué más puedo contar? Ya conté del periodo de la beca de posgrado. Una pregunta que puede tener alguna gente, a ver si se puede venir directamente a hacer el doctorado, y la respuesta es sí. Si uno ya tiene un máster o habla con el profesor, dependiendo de la carrera. Nosotros en Argentina tenemos carreras largas, especialmente, bueno, ingenierías y muchas carreras son muy largas y más largas que en otros países. Entonces, nuestros títulos en otros lados, en Estados Unidos, por ejemplo, tengo un amigo que entró directamente al doctorado en una universidad. Es posible entrar al doctorado directamente, no es problema. Ok. Ahí Mariana dice, aguante Keio. Les cuento que Waseda y Keio tienen una pelea a muerte como Boca y River. Y ambas se están disputando siempre el primer puesto de mejor universidad privada de Japón. Así que, bueno, Mariana. Ok, hablamos de la llegada a Japón. Voy a hablar un poco de la vida en Japón. Voy a hablar gastos versus ingresos, comida, transporte, bueno, alojamiento, algo ya hablé, algo de sociales y algo de recreación y turismo. Para empezar con la parte de gastos versus ingresos y dar unos datos concretos directamente, en mi caso, en mi camada, más o menos
el monto de beca que recibimos está cercano a los $1.500 por mes. La beca cubre transportes a Japón para llegar y para volver a su país. Cubre un sueldo mensual, que es este que estoy hablando, que lo pagan mes a mes. Y después cubre todos los gastos académicos que se relacionan directamente con la universidad. O sea, obviamente no van a comprar lapiceras ni cuadernos, pero la tuition, que no sé cómo decirlo en español, está paga y es una gran cosa porque son bastante caras las universidades acá. Entonces uno en principio no tiene de qué preocuparse de los ingresos muy básicos. Dicho esto, los precios varían mucho entre grandes ciudades como ser Tokio, Osaka, Kioto. Kioto quizás no es tan grande, pero Tokio y Osaka son ciudades muy grandes y los precios varían bastante. Entonces, por ejemplo, mi amigo Gastón, que estuvo en Tsukuba, él no gastaba tanto dinero como gastamos nosotros en Tokio. Entonces eso es otra de las cuestiones a tener en cuenta al presentarse la beca, porque uno busca universidad, gracias Gastón, matrícula y arancel se llama en español, lo que te paga la beca. Entonces uno, como decía, uno busca, aplica a ciertas universidades, pero también uno tiene que considerar que va a vivir en esas ciudades, ¿no? O sea, si la universidad está en Tsukuba, uno obviamente va a vivir en Tsukuba, que está un poco alejado de Tokio, pero es una universidad, es una ciudad más chica, los costos son más bajos, entonces la beca alcanza más, digamos. O sea, uno puede hacer rendir mucho más la beca que en las grandes ciudades. Con respecto a Tokio, uno, si bien en la beca recibimos más o menos $1.500, en mi caso, varía todos los años, como dije, casi la mitad tranquilamente se puede ir en un alquiler. Y después uno tiene que considerar servicios como luz, agua, gas. Y bueno, entonces es como que la beca alcanza para vivir, pero si uno quiere salir y quiere vivir un poco más cómodo, puede hacer lo que se llama baito, un trabajo part-time, digamos. Hay ciertas reglas porque nosotros llegamos con visa de estudiante, entonces no se puede hacer cualquier trabajo. Por ejemplo, no se pueden trabajar en bares así nocturnos, o sea, en entretenimiento adulto tampoco, por ejemplo. Pero se puede trabajar por 28 horas por semana en casi cualquier otra cosa, y con eso uno puede más o menos sacar 10 o 15 dólares por hora de trabajo, y aún mucho más si da clases de japonés o de inglés o algo así. Entonces, entre la beca y el baito, el trabajo de tiempo de part-time, uno vive más o menos tranquilo. Ya hace unos minutos que no me presento, me voy a presentar de nuevo. Me llamo Alexis Holgado, soy ingeniero electromecánico, me recibí en UADE y ahora en abril me acabo de recibir de un máster en robótica acá en la Universidad de Waseda, y ahora sigo estudiando doctorado en robótica acá en la misma universidad. Estuvimos hablando un poco de cómo conseguir las becas, qué pasa cuando apenas uno llega a Japón, algunos gastos, algunos trámites, y ahora estoy hablando en general de la vida en Japón. Hablé un poco de gastos versus ingresos. Ahora voy a hablar un poquito de la comida, porque es otra pregunta que en general hace la gente. La comida japonesa no es sushi. De hecho, el sushi es muy extraño acá, o sea, no se come tanto. Hay otras variedades de sushi que no hay en Argentina ni en país en Occidente, digamos. La comida japonesa en general, yo la encuentro que no es tan saludable como uno pensaría. Hay algunas cosas fritas. Yo como mucho en casa, en casa hacemos pastas, pizzas, cosas por el estilo. Se puede comer muchas comidas normales que uno siempre come, así que no es tanto problema. Con respecto a los costos de la comida, que se hace una comida normal, uno puede considerar unos 10 dólares por comida, quizás un poco menos, dependiendo del lugar y todo, ¿no? Hay lugares muy caros también. Con respecto al transporte en Japón, los trenes son sumamente confiables y conectan
casi todas las partes del país. Donde no hay trenes hay algún colectivo. Google Maps funciona al minuto, o sea, uno puede buscar cómo ir de tal lado al otro y al minuto le dice qué trenes tomarse, qué combinaciones hacer. O sea, el transporte es bastante cómodo, pero también es bastante caro. O sea, si bien los trenes están más limpios que mi casa, es terrible, llegan a horario, quizás un viaje corto, uno puede estar pagando entre 1 o 2 dólares, y si hace un viaje un poco más largo, de una media hora o algo así, quizás se puede pagar, no sé, unos 3, 5 dólares o hasta 10, si se va más lejos. Hablé un poco del alojamiento en Tokio. Voy a agregar que en el centro de la ciudad, obviamente, cuanto más se esté en céntrico, en la zona céntrica, más cara va a ser. Cuanto uno sale un poco, en general en Tokio, por ejemplo, para el lado de la provincia de al lado, Kanagawa-ken, o para el lado de la provincia de arriba, Saitama, se puede uno alojar más barato que viviendo en Tokio metropolitano, digamos. Después alguna notita rápida sobre sociales y la gente que hay en Japón. Somos varios los argentinos. Yo debo conocer más de 50. Hay muchos argentinos, hay muchos latinos. Los japoneses están bien predispuestos a relacionarse con los extranjeros y con los latinos. Así que no es que van a estar solos acá cuando vengan. Al contrario, tenemos grupos de Facebook, nos ayudamos entre nosotros. Entonces hay una red de contención. Porque uno dice, bueno, irme a Japón es la otra punta del mundo, lejos de la familia, lejos de todo. Pero bueno, acá también uno vive tranquilo y hay muchos argentinos, gente con la que hablar español, hay mucha gente con la que se puede hablar inglés. Hay un buen círculo. Un poquito de recreación y turismo. Bueno, como dije, estuve hablando un poco de los ingresos. Los ingresos de la beca alcanzan, pero tampoco es como para tirar manteca al techo, digamos, ¿no? Así coloquial. Y entonces, si uno tiene un ingreso extra, hay muchas cosas que se puede hacer en Japón, en Tokio hay muchos lugares cercanos a los que se puede visitar, y en Asia en general. O sea, por ejemplo, quizás viajar a Tailandia o a Corea sale lo mismo o menos que un viaje a Bolivia, desde Buenos Aires, por lo menos. Así que hay muchas posibilidades de viaje también, y la beca y la vida académica, la vida de estudiante, tiene horarios bastante flexibles, cosa que se permiten viajes de esta manera. Perdón, no estoy respondiendo casi ninguna pregunta por ahora. Voy a hablar un poco de la vida académica en general. Más o menos mi experiencia es que, bueno, como dije recién, siendo estudiante uno tiene horarios bastante flexibles. Los programas de las universidades ofrecen programas en inglés, íntegros en inglés, o sea que no hay que saber japonés. Incluso después del año de entrenamiento de japonés no hace falta que saber llegar a un nivel para entender una clase universitaria, sino que se puede meter en el curso en el programa de inglés que ofrezca la universidad, y casi todas las clases van a estar en inglés. Los reportes, las pruebas, todo se puede hacer en inglés. Y alguna que otra clase, si el profesor ve que casi no hay extranjeros, quizás la da en japonés igual, pero siempre hay algún amigo o alguien del laboratorio o algo que te ayuda como a entender de qué se está hablando, y bueno, quizás te demanda un poco más de trabajo particular, pero eso me parece que es normal. Incluso en el idioma de uno hay algunas materias que demandan más no sé, más disciplina propia, que el profesor quizás no puede impartir los conocimientos también. El máster tiene créditos, o sea, uno tiene que juntar una cierta cantidad de créditos y después hay que presentar una tesis. Como dije antes,
el tema de la tesis es, en principio, el que uno presenta como proyecto para presentarse a la beca, pero uno, cuando llega a Japón, el tema puede cambiar bastante o casi nada, depende. En mi caso general, en mi caso particular, básicamente presenté un tema de un proyecto de estudio y cambió completamente 2 veces antes de recibirme. O sea, es de esa flexibilidad estoy hablando cuando consideren su proyecto. Después, en el día normal de estudiante, uno se pone a escribir papers para presentar en algunas conferencias, en otros eventos académicos. En general es en inglés. Dependiendo de laboratorios y de universidades, en general, cuando uno presenta un paper en una conferencia o algo, le pagan para ir a la conferencia y presentarlo. Entonces esa es otra forma posible de viajar un poco más también. Después hay muchas exposiciones dentro del laboratorio, hay algunas, no sé, exposiciones de avance, reportes de estos viajes, y hay bastante interacción con los otros miembros del laboratorio. Por ejemplo, no sé, a veces hay mucha ayuda entre nosotros, alguien me pregunta algo de un sensor o algo de algunos motores y vemos cómo se puede armar. Hay mucha interacción, por lo menos en mi caso particular. Me presento una vez más, soy Alexis Holgado, soy ingeniero electromecánico, estoy haciendo un doctorado en robótica en Waseda y acabo de terminar mi máster en robótica en abril de este año. Perdón. Hablé un poco de cómo conseguir la beca, hablé un poco de la llegada a Japón, de la vida en Japón, y estoy hablando un poco de la vida académica. Ahora en el doctorado es un poco diferente, el doctorado es un poco aún más flexible, pero uno tiene más responsabilidad, ya que la tesis pasa a ser un tema mucho más importante que el máster. Después, muchas universidades japonesas ofrecen actividades extra académicas. Por ejemplo, en Japón es muy popular el tema de los kurabu, de los clubes. Hay clubes de todo, hay clubes de tenis, de todos los deportes, hay clubes de música, de casi todos los instrumentos, hay gimnasios y bibliotecas, obviamente. Los clubes varían de universidad a universidad y a veces están contentos de recibir extranjeros y otras veces no tanto. Tengo amigos que se pudieron sumar a los clubes que querían, clubes de taiko, clubes de otros instrumentos, y tengo otros amigos que quisieron, no sé, sumarse a un club de kendo quizás y les dijeron que de posgrado no recibían, cosas por el estilo. Así que en general está la oferta, pero no siempre realmente es una oferta disponible, digamos, para todas las personas. Otra información, bueno, pueden encontrar más información de las becas en la página estudiaenjapon.com. Como dije antes, estoy becado por el Ministerio de Educación de Japón en las becas MEXT, y estoy contando un poco de las becas y de la vida en Japón en general. Hablé un poco de la llegada, de cómo presentarse la beca, de la llegada a Japón, la vida en Japón en general, la vida académica. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas o algo que quieran que les responda. Hablé bastante rápido en este monólogo. En general, las becas MEXT son muy buenas. O sea, yo tengo acá contactos con muchos otros extranjeros y casi no hay ninguna beca que pague lo que paga, o sea, que abarque lo que abarca las becas del Ministerio de Educación de Japón. Por ejemplo, no sé, hay otras becas que pagan quizás solo la mitad de la universidad, que no dan sueldos mensuales. Entonces,
preséntense si están realmente dudando, porque esta beca es muy buena y en Argentina tenemos una buena chance de conseguirla también. Nosotros, por, por la cantidad de habitantes que hay en Argentina y todo, se presenta menos gente menos gente que en otros países. Por ejemplo, hace un tiempo me decía un amigo mexicano que en México quizás se presentan 500 personas para la beca de posgrado. Y en Argentina quizás no son tantos, o sea, son muchas menos de la mitad que eso, quizás son 100, 200 personas a lo sumo. Entonces hay una buena chance de conseguir la beca y la beca es muy buena. Y también no tengan miedo de venir a Japón, el nivel educativo que tenemos en Argentina es muy bueno. Entonces uno acá no está en desigualdad de condiciones, al contrario, a veces nuestra educación es fuerte y a veces uno sabe más que otras personas. Entonces, anímense, está bueno hacer la experiencia y la verdad, o sea, es una experiencia impresionante que te cambia la vida. O sea, estás viviendo del otro lado del mundo y todo es tan diferente. Estoy acá hace 3 años y medio y siempre le digo a la gente que todos los días me sigo sorprendiendo de algo. Bueno, estoy chequeando alguna pregunta. A ver si... ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Si no, voy a cortar, voy a repasar rápidamente. Hablamos de cómo presentarse la beca, del proyecto de investigación, que tiene que ser serio, tiene que estar relacionado con la carrera, aunque sea tangencialmente. El proyecto de investigación, la carrera no tiene que ser una carrera técnica, puede ser otras humanidades y todo. No hace falta saber japonés, pero ayuda. El japonés igual se va a aprender acá. Hay cursos que las universidades ofrecen y si no la vida misma te va a obligar a aprender un poco de japonés. Como dije, consideren los pasos, el tiempo para presentarse a la beca. Hay que más o menos calcularle un año antes de que uno quiera ir a la beca. Hay que empezar a hacer todo el papelerío. Voy a hacer una nota para los que se quieren presentar a becas técnicas como las mías, o sea, en carreras técnicas. Los laboratorios, nosotros básicamente muchas veces necesitamos equipamiento, máquinas. Si necesitamos comprar motores o sensores, suelen ser cosas medio caras. Entonces hay que tener cuidado a la hora de elegir el laboratorio, ya que una universidad grande, quizás un laboratorio con un profesor más famoso, por decirlo de una manera, en general tienen más recursos disponibles. O sea, qué sé yo, si uno necesita una impresora 3D profesional, unos sensores de movimiento profesionales, cosas por el estilo, hay algunas universidades que los tienen y si la universidad es muy chica quizás no lo tiene. Lo mismo con el laboratorio, por ejemplo, si uno quiere presentar papers como para ir a conferencias y cosas por el estilo, los laboratorios funcionan como mini empresas. Entonces, si el laboratorio tiene 5 personas, es probable que le cueste mucho costear un viaje de una persona a algún lado del mundo para una conferencia. En cambio, si el laboratorio es más grande y el sensei es un poco más conocido, bueno, las chances son que pueda tener más flexibilidad y más acceso a recursos y a fondos. Esa es una nota más o menos que quería agregar según mi experiencia, ya que algunos amigos que vinieron becados también fueron a laboratorios más chicos y a veces es como que se encontraban con sorpresas, como que no había tantas cosas como esperaban. La llegada a Japón, ya hablamos. El alojamiento, se puede alojar cerca o lejos de la ciudad, más caro y más barato. La vida en Japón, somos varios argentinos. Comida, gastos versus ingresos, la vida es un poco
cara, pero uno puede trabajar, tiene ciertas restricciones, ciertos límites con respecto a las horas por semana que puede trabajar, por ejemplo. Y hablé un poco de la vida académica. Así que, bueno, les digo de nuevo, las becas del Ministerio de Educación de Japón están muy buenas, son muy completas. No es imposible conseguirlas. Así que anímense, preséntense y bueno, espero que tengan una buena experiencia. Si no hay más preguntas, me estoy por desconectar. A ver. Alguien preguntó si todas las clases las tengo en inglés. En general sí, ya hablé un poco de esto. Algunas clases pueden estar en japonés. ¿Algún becario de Argentina, clase de grado? Sí, conozco. Acaban de venir unos, pero también esa información quizás se las pueden dar en la página de la embajada, o contactando a la embajada, o también en el foro de estudiarenjapon.com, que es esta nueva página